Bueno, vamos a seguir ahora haciendo de nuevo en C++ listas simplemente enlazadas, pero ahora con la variante de que van a ser listas destructivas o mutables. Destructivas o mutables significa que yo voy a tener una operación que va a modificar la lista como si fuera un efecto. ¿Está bien? En la versión que hicimos en la primera parte de la clase anterior, por ejemplo, cuando yo hacía cons, la lista que yo tenía no se modificaba. La lista que yo tenía seguía siendo la misma lista, pero yo construía otra lista que representaba la información que a mí me interesaba. En cambio, con esta manera de trabajar destructiva o mutable, la idea es que yo voy a usar una operación que va a causar un efecto de alguna manera en esa estructura y la va a modificar para reflejar algún cambio que a mí me interesa. Entonces, empecemos por esta interfaz, que es una interfaz bastante chiquita, y lo que vamos a poder hacer con estas listas es lo siguiente. Primero, vamos a poder crear una lista vacía, o sea, la operación vacía L devuelve una lista. Vamos a poder, dada una lista L, agregarle un elemento X al principio de todo. ¿Está bien? Esto es parecido a la operación cons, pero esta operación no es como el cons porque es destructiva, o sea, modifica la lista, la muta, la cambia. Es como que tiene un efecto que en el que yo le daba una lista, o sea, eh, yo le doy una lista y tiene un efecto sobre esa lista que es modificarla para que ahora tenga un elemento más que antes no tenía. Está bien, eso es lo que quiero decir. Vamos a tener una operación longitud que va a recibir una lista y va a devolver un entero. Esta operación no modifica la lista, simplemente cuenta cuántos elementos tiene. Vamos a tener una operación iésimo que nos devuelve, da una lista y un índice, nos devuelve el elemento que está en la posición i de esa lista, siempre que i esté en el rango adecuado. Eso lo agregamos como precondición. Y por último vamos a tener esta operación que hasta ahora no había aparecido, pero tiene que ver con el manejo de memoria. ¿Está bien? Acá yo pongo destruir, comentario que este destruir no tiene nada que ver con lo destructiva, ¿está bien? Son cosas distintas. Acá arriba destructiva se refiere a que las operaciones modifican la lista. En cambio, esta operación destruir significa que yo quiero liberar o devolver toda la memoria que tenía reservada para esa lista. O sea, cada vez que hice new, destruir va a hacer los deletes asociados a esos news. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar de nuevo de cero. Vamos a crear un archivo lista.h. Vamos a poner esta burocracia. ¿Está bien? Bueno, ahí va. Vamos a poner esta burocracia y vamos a definir la interfaz de lista. Entonces vamos a poder crear una lista nueva. Vamos a poder agregar elemento, ¿cómo se llamaba? Al principio, agregar al principio de una lista L un elemento X. Fíjense que esta operación no lo remarqué antes, pero es void, o sea que no devuelve nada, simplemente tiene un efecto. Esa es la idea. O sea, cuando la llamemos nos va a interesar únicamente por el efecto que tiene y no por lo que devuelve. Vamos a tener la función longitud, que da una lista, nos va a devolver la cantidad de elementos que tiene. Vamos a tener la operación iésimo L, que da una lista y un índice i, nos va a devolver el elemento que está en la posición i. Acá la precondición es que i tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está bien? Tiene que ser estrictamente más chico que la longitud de la lista L. Por ejemplo, si la lista tiene 0 elementos, i tendría que ser menor que 0, o sea que no le voy a poder, no voy a poder llamar a esta función. Si i tuviera, por ejemplo, 3 elementos, perdón, si la lista L tuviera 3 elementos, los valores posibles de i serían 0, 1 y 2, y así. Y vamos a tener una operación destruir, que recibe una lista y la destruye. Eso significa que va a liberar toda la memoria asociada a esa lista. La idea es que yo cada vez que use una lista, la voy a crear haciendo nueva, le voy a agregar elementos, voy a hacer todo lo que quiera con ella y después en un momento cuando haya terminado de usarla voy a tener sí o sí que llamar a esta operación destruir. Eso es parte del manejo de memoria dinámica que tenemos que hacer y que estamos obligados a hacer en un lenguaje como C++, o por lo menos en la manera en la que estamos trabajando en la materia. Entendemos que eso puede resultar molesto, pero justamente en esta materia vemos esto por una razón pedagógica, que es importante aprender a
esta idea de manejar recursos, aprender esta idea de manejar recursos. ¿Está bien? O sea, yo, en general, cuando uno programa, tiene en algún momento que pedir recursos y después tiene que ocuparse de devolver esos recursos cuando ya no los usa más. ¿Está bien? Y eso tiene que ser explícito muchas veces. Bien. Entonces esta sería la interfaz. Por otro lado, no, hay que avanzar a cualquier lado, vamos a ir a listas mutables. Acá tengo lista.cpp. Lista.cpp va a incluir el lista.h. Y después vamos a tener un main.cpp que va a incluir lista.h también. Va a ser algo así. Bueno, y ya en este momento tratemos de compilar el programa. Seguro nos va a dar algún error, pero está bien. Siempre cuando llamamos al compilador G++, ponemos "-o", el nombre del archivo que queremos generar, y después a continuación ponemos la lista de todos los archivos CPP que estén involucrados en ese proyecto de alguna forma. ¿Está bien? El punto H no se pone en general como... O sea, no debería estar acá en la lista, porque el punto H se incluye con otro mecanismo diferente. Bueno, nos está diciendo acá seguramente que lista no está definido. Hagamos de vuelta lo mismo que antes. Digamos que, supongamos que por ejemplo lista era un renombre de char. Compilo de vuelta. Ahí compila y el programa no hace nada. ¿Está bien? Acá un detalle es que seguramente si yo compilo con esta opción "-wall", no, está bien, no dijo nada. A veces esta opción "-wall" nos ayuda a identificar más errores. Entonces les recomiendo que la usen si quieren. Es una opción para que el compilador sea más estricto y mire algunos detalles más. Por ejemplo, si yo me olvido de poner un return en alguna función, con esta opción "-w", el compilador verifica eso también y me avisa: che, me parece que te olvidaste de poner un return en esta función. ¿Está bien? Eso a veces puede ser muy útil. Ayuda a detectar errores tempranamente. Bueno, y pasemos a la implementación. Entonces, para implementar estas operaciones vamos a seguir exactamente la misma estrategia que antes. La estrategia de antes es usar listas enlazadas, o sea, tener estos dos tipos de registros, el registro rojo y el registro azul, por llamarlo de alguna forma, como está en el dibujo. Este registro rojo lo vamos a llamar de nuevo lista repr, y este registro azul lo vamos a llamar de nuevo nodo. La estructura va a ser la misma que antes de alguna manera. Entonces vamos a poner que lista es un puntero a lista repr. Vamos a poner acá en el invariante que lista siempre, una lista se representa con un puntero a lista repr que nunca es null. Eso es algo que siempre vamos a respetar. Vamos a tener que lista repr, esta sería lo que era la cajita roja, va a tener un puntero a nodo que es el primero, y el nodo lo pongo antes porque ya antes tiene que estar arriba esta definición que antes de usarla. Tiene un valor y tiene un puntero al siguiente. ¿Está bien? Vamos a hacer algo, si no les molesta, vamos a hacer un typedef que diga que los elementos de la lista son de tipo int. Entonces, acá cuando yo agrego un elemento adelante, yo había puesto int, pero vamos a ponerle elem en lugar de int. Entonces así se entiende que ese es un elemento de la lista. Y yo, si en algún momento quisiera cambiar el tipo int por otro tipo, bastaría con que lo cambie acá y no tendría que empezar a modificar todo el programa. La longitud de la lista es un int, eso está bien. El idécimo de la lista, este i de acá es un int porque es un índice de la lista, pero el resultado es un elemento de la lista. Y acá un nodo tiene un elemento. Está bien, tiene el valor actual. Veamos si esto compila. A ver qué pasó. Está dando un error.
o varios. Acá me parece que me olvidé esto, que por una razón técnica de C++ hay que poner eso ahí. Y ahí está compilando. Bien. Bueno, entonces empecemos por hacer la lista vacía, o le puse nueva, vamos a ponerle vacía igual que antes, porque perdón que cambie el nombre así, pero vamos a definir la operación vacía L, que no recibe ningún parámetro y devuelve una lista vacía. Esta debería ser igual que antes, o sea, vamos a devolver una nueva lista, o sea, vamos a crear una lista L nueva, haciendo un new lista repr. Eso crea una nueva cajita roja, por llamarlo de alguna forma. Vamos a devolver esa lista y tenemos que inicializar todos sus campos. ¿Qué campos tiene lista repr? Bueno, tiene un campo que es primero, y ese primero va a ser null. ¿Está bien? Bien. Acá yo ya debería poder hacer, por ejemplo, lo siguiente. Debería poder crear una lista vacía. Esto es parecido, sino igual a lo que habíamos hecho antes. Compilamos el programa. Está bien. Acá, fíjense que con esta opción -wol que yo les dije antes, el compilador me está diciendo que esta variable L, que está acá, yo la declaré pero no la estoy usando. Entonces el compilador me dice, mirá, fíjate que hay una variable que declaraste pero nunca usaste. Probablemente no tenga sentido eso, así que como estamos haciendo unas pruebas y sabemos lo que estamos haciendo, le saco el wol. Y acá otra vez me olvidé de incluir alguna biblioteca que defina la palabra null, que podría ser esta cstdef o cstdelete o alguna de esas. Bueno, ahora el programa por ahora no hace nada, o sea, en realidad técnicamente algo está haciendo, que es crear una lista vacía, pero no hace nada con ella. Bueno, y hagamos algo más. Por ejemplo, hagamos esta operación agregar al principio, que recibe una lista L y un elemento X. Bueno, si se acuerdan de lo que hicimos en la parte anterior de la clase, cuando queríamos hacer cons para agregarle un elemento nuevo a una lista, teníamos que crear un nuevo nodo, o sea, una nueva cajita azul que iba a tener el nuevo elemento, pero también teníamos que crear una nueva cajita roja, porque la lista que teníamos antes no la queríamos modificar, queríamos que quedara igual. ¿Está bien? Esa nueva cajita roja iba a ser la lista que íbamos a devolver. Bueno, ahora no vamos a devolver nada, porque esta operación es void, o sea, nos interesa invocarla solamente por el efecto que tiene. Y lo que va a hacer esta operación es modificar la lista L, o sea, va a hacer que L flechita primero se convierta en algo diferente. ¿Está bien? Vamos a modificarlo. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva cajita azul por acá y vamos a cambiar este puntero para que apunte a esa nueva cajita azul. Esa es la idea. Entonces, bueno, escribámoslo de alguna forma, hay varias maneras de escribirlo, pero por ejemplo, creemos un nodo P de primero, hago new nodo. Está bien, acá estoy usando el lenguaje de manera un poco, o sea, estoy abusando un poco del lenguaje. En realidad, yo dije creemos un nuevo nodo, eso es verdad, pero P no es un nodo, en realidad es un puntero a nodo, está bien. Hacer new nodo reserva espacio en la memoria para guardar toda la información de un nodo, y lo que me devuelve es la dirección de memoria, o sea, el puntero que se refiere a ese espacio de memoria que acabo de reservar. Eso es lo que estaría pasando de manera un poco más técnica, si quieren. Pero eso uno abstractamente lo piensa como, bueno, creo un nuevo nodo y P es ese nuevo nodo. Eso es lo que uno se imagina. Más allá de que técnicamente lo que esté pasando es algo un poco diferente. Bueno, cada vez que creo algo nuevo tengo que inicializar sus campos, y un nodo tiene un valor y un puntero al siguiente. Entonces voy a tener que decir quién es el valor de P, ahora lo completamos, y un puntero al siguiente, que ahora lo completamos. Y lo que vamos a hacer es modificar el primero de la lista para que pase a ser P.
Vamos a cambiar el puntero que antes apuntaba a un nodo para que apunte a otro nodo diferente. Bueno, ¿cuál es el valor del nuevo nodo que acabamos de crear? Bueno, justamente esta X, que es el elemento que queremos agregar al principio. ¿Y cuál es el siguiente de P? Bueno, este nuevo nodo ahora va a apuntar al que antes era el primer nodo de la lista. O sea que el P siguiente va a ser el L flechita primero. ¿Está bien? Y no devuelvo nada porque esta operación es destructiva, muta la lista, la modifica. Bueno, podemos compilar y podemos, por ejemplo, escribir acá. ¿Cómo se escribiría esto? Ahora pregunto, ¿se escribiría así? Por ejemplo, no sé, agregarle 3 al principio. Bueno, no. Eso no tendría sentido porque esto es una lista, pero esto es una operación void, o sea, no es una lista. Entonces eso estaría mal. No tiene sentido escribir eso. Si yo le quiero agregar al principio un elemento a la lista L, lo tengo que escribir así. Lo tengo que escribir como un comando, porque es una operación void. Esto bien, esto es como un procedimiento de Gauss, por ejemplo. Estoy definiendo un comando que va a tener un efecto. Esto le agrega el número 10 adelante a la lista L. Si después le agrego, vamos a hacerlo así, 30, 20, 10. Cuando esté en este punto del programa, la lista L va a ser la lista 10, 20, 30, porque le agrega al principio el 30, después le agrega al principio el 20, después al principio el 10. Bueno, y se lío otra vez. Está bien, esto ya lo puedo compilar, pero todavía no hace nada porque no... Todavía no hace nada, está bien. Bueno, pero pasemos a que haga algo. Por ejemplo, podemos calcular la longitud de una lista. Para una lista L, podemos calcular su longitud. Y ahora es cuando hay que pensar un poco. ¿Cómo vamos a calcular la longitud? La idea es la siguiente. Nos vamos a parar en el primer nodo de la lista y vamos a ir avanzando hacia el siguiente hasta que nos encontremos con el puntero null, y ahí va a querer decir que la lista terminó. Entonces vamos a hacer algo así como un while, por ejemplo, donde nos vamos a parar en el nodo al que está apuntando la lista, y mientras ese nodo no sea null lo vamos a ir enganchando, o sea, le vamos a ir avanzando al siguiente. Esa es la idea. Entonces voy a crear una variable que va a ser el dedo que está apuntando a ese nodo, el que voy a estar mirando. Esa variable la voy a llamar P, que va a ser un puntero a nodo, y la voy a inicializar como el primero de la lista. Pregunto, ¿hacer esto está bien? Bueno, sí, siempre está bien, porque L nunca puede ser la lista null. O sea, perdón, L es una lista. L es una lista. Una lista es un puntero a lista repr, y el invariante nos decía que una lista nunca es null. Entonces, L no puede ser null. Eso ya, igual que en la primera parte de la clase, es así. O sea, esto algún puntero va a ser. Lo que puede pasar es que ahora este puntero sea null o que este puntero no sea null. Eso sí puede ser. Ahora, si P fuera null, quiere decir que la lista sería vacía. O sea, tendría 0 elementos. Si P no es null, si P no fuera null, querría decir que es un nodo que tiene un valor y un puntero al siguiente. Y si tiene un puntero al siguiente, vamos a tener que avanzar al siguiente y repetir. Entonces vamos a escribir eso con un while. Mientras P no sea un puntero a null, quiere decir que mi dedo va a empezar sobre este nodo. ¿Está bien? Y como o sea, si quieren, como esta flechita no apunta a null, o sea, como esta flechita apunta a algún nodo que realmente existe, voy a
avanzar al siguiente, que es acá. Y como este puntero no es null, o sea, como este puntero no apunta a null, voy a poder avanzar al siguiente. Y como este puntero no apunta a null, voy a poder avanzar al siguiente. Y este puntero ya sí apunta a null. La cantidad de veces que hice eso fue 3, que es exactamente la longitud de la lista. Entonces, si yo cuento cuántas veces iteré este while, voy a saber la longitud de la lista, voy a conocer la longitud de la lista. Para eso vamos a declarar una variable donde podamos guardar la longitud, ¿sí? Un contador, no sé, n lo llamo, está bien. Empieza en 0, mientras p no sea null, a n le voy a sumar 1, y además voy a tener que avanzar el puntero p. ¿Qué significa avanzar el puntero p? Bueno, p es un puntero a nodo, ¿sí? Es uno de estos, es un puntero a uno de estos registros, y este nodo tiene un valor y un puntero al siguiente. Entonces, si yo escribo p flechita siguiente, eso representa el nodo siguiente al actual. Ahora, esto es una expresión, ¿está bien? Tiene un valor, no causa ningún efecto, no es un comando. Yo acá quiero escribir un comando porque estoy en un while. El comando sería que p pase a ser p flechita siguiente, o sea, voy a mover el dedo al siguiente nodo. Cuando este while haya terminado, n va a ser la cantidad de nodos que tenía la lista y voy a devolver n. Bien, eso está compilando y lo que podemos hacer, por ejemplo, es mostrar la longitud de la lista L, para lo cual voy a incluir esta burocracia que me permite mostrar cosas en pantalla, o sea, usar este comando. Si yo hago eso, el resultado que debería obtener es el número 3. ¿Está bien? Que es efectivamente lo que quería. Fíjense que, por ejemplo, yo puedo mostrar la longitud al principio, después de leer el 30, después de leer el 20 y después de leer el 10, y el resultado que debería haber es 0, 1, 2 y 3. Compilo, ejecuto y me da 0, 1, 2, 3. ¿Está bien? Bueno, pregunta. Todavía no terminamos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los costos de las cosas que estamos haciendo? Cuando yo creo una lista vacía, cuesta O de 1, ¿está bien? Porque lo único que hace es crea un nuevo nodo, lo pone en null, o sea, crea una nueva cajita, mejor dicho, pone un puntero en null y nada más la devuelve. Eso es O de 1. Si yo quiero agregar un nuevo elemento al principio de la lista, ¿cuánto cuesta eso? Bueno, creo un nuevo nodo, eso es O de 1, cambio un puntero, cambio otro puntero, cambio otro puntero, todo eso es O de 1. Entonces esto también es O de 1. Ahora, longitud no es O de 1, ¿no? Porque yo tengo que recorrer uno por uno todos los nodos que tenga la lista. Entonces, esto es O de 1, esto es O de 1, esto es O de 1, esto es O de 1. O sea, cada uno de los comandos que hago son O de 1, pero acá hay una repetición y esto se repite ¿cuántas veces? Bueno, tantas como la longitud de la lista, justamente. Entonces, si quieren más que eficiencia, le voy a poner costo. Costo es lineal, o sea, cuesta O de n si la lista tiene n elementos. ¿Está bien? No es O de 1 con la implementación que estamos usando acá. Es O de n porque tiene que recorrer la lista. ¿Está bien? Bueno, calculemos el iésimo. El iésimo de una lista recibe una lista L y un entero I y devuelve el elemento que está en la posición I de la lista. Entonces lo que vamos a hacer acá es repetir algo I veces, ¿sí? Porque nos vamos a parar en el primer nodo y I veces vamos a avanzar. Acá un detalle que, sí, está bien, en realidad está dicho en la precondición, es que igual que en Haskell, por ejemplo, o que en otros lenguajes, la convención que vamos a usar es empezar a enumerar los elementos de la lista desde cero.
O sea, 0, el elemento en la posición 0 va a ser el primer elemento de la lista, el elemento de la posición 1 va a ser el segundo elemento de la lista y así, sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es algo medio parecido a lo de acá arriba. Vamos a, con un puntero a nodo, pararnos o ubicarnos sobre el primer nodo de la lista. O sea, vamos a hacer nodo, llamo P, es L flecha primero. Y ahora vamos a tener que avanzar al siguiente. Fíjense que, por ejemplo, si yo pido i igual 0, el elemento que me interesa es justo el primero, entonces no tengo que avanzar nada. Y si i fuera 1, que sería el segundo elemento de la lista, tengo que avanzar una vez. Entonces, no sé, si empiezo acá y quiero el elemento número 0, tengo que avanzar 0 veces. Me tengo que quedar parado acá, básicamente. En cambio, si quiero el elemento número 1, que sería el segundo de la lista, tengo que avanzar una vez. Entonces, básicamente yo tengo que avanzar exactamente i veces. O sea, tengo que hacer una repetición de i veces. ¿Cómo escribo una repetición de i veces? Bueno, por ejemplo, con un for se puede escribir. Se puede escribir con un while también, si quieren. Lo voy a escribir con un for. Lo voy a escribir así. Voy a crear otra variable j, llamémosla, que es la que cuenta cuántas veces avancé. Empieza en 0 y repite mientras j sea menor que i. Y avanza j. ¿Está bien? Esto, piénsenlo, pero itera exactamente i veces, porque va desde j igual 0 hasta j igual a i menos 1. Entonces, por ejemplo, si i es igual a 3, j va a valer 0, 1 y 2, que son 3 vueltas del for, 3 iteraciones. Y en cada iteración lo que yo tengo que hacer es avanzar el puntero. O sea, voy a hacer p es igual a el siguiente de p, igual que hice acá arriba. Cuando termina este for, p está parado sobre el nodo que yo quería. Ahora, ¿qué hago? ¿Return p? Bueno, no, porque p no es un elemento, p es un nodo. P es un nodo, es un puntero a nodo, mejor dicho, que tiene un elemento que se llama valor. Entonces lo que tengo que devolver en realidad es p flechita valor. ¿Está bien? ¿Estamos seguros de que podemos hacer esto? ¿De que podemos hacer p flechita valor y acá p flechita siguiente? O sea, ¿es verdad que podemos avanzar i veces el puntero? Puede ser, no podría ser que en algún momento la lista se termine y llegue a null y ya no pueda seguir avanzando más. Bueno, a priori podría pasar eso, pero la precondición de la operación iésimo nos asegura que i es estrictamente más chico que la longitud de la lista. ¿Está bien? Entonces no voy a poder avanzar más allá de cuando se termine la lista. Esta repetición nunca se va a pasar del límite, básicamente. Compilemos. Y bueno, hagamos una pruebita. Por ejemplo, mostremos el elemento número 0 de la lista, el elemento número 1 de la lista, el elemento número 2 de la lista. Y eso nos debería mostrar 10, 20, 30. Bien. Para, hice cualquier cosa. Bien. Entonces, la pregunta que quería agregar es, ¿cuál es el costo de esta operación? Yo quiero acceder al iésimo. Fíjense que acá estoy mirando un puntero, esto cuesta de 1, acá avanzar este puntero cuesta de 1, acá devolver esto también cuesta de 1. Lo que introduce un costo que no es o de 1 es este for, porque esto repite algo. ¿Cuántas veces? Bueno, i veces lo repite. Entonces el costo de acceder al iésimo es O de i. O sea, si yo quiero acceder al tercer elemento voy a tener que repetir algo 3 veces, y si quiero acceder al elemento número 1.000.000 voy a tener que repetir algo 1.000.000 de veces. Y en general, si quiero acceder al iésimo voy a tener que repetirlo i veces. El costo entonces es O de i, o sea, es lineal también, porque es a lo sumo O de n si la lista tiene n elementos. ¿Está bien?
sea, es lineal porque eso de n, o sea, es a lo sumo n, pero uno puede decir algo un poquito mejor, un poquito más fino, que es decir que es a lo sumo o de i, donde i es el número de elementos al que queremos acceder. Bueno, y hagamos esta operación que falta, destruir L, y lo que tiene que hacer es liberar la memoria. Entonces, entendamos a qué nos referimos cuando decimos eso. Bueno, yo acá cuando creo una lista vacía, hago un new. Y cuando agrego un elemento al principio de la lista, hago otro new. Si creé una lista vacía y agregué 3 elementos, en total hice 4 news, ¿no? Hice un new por esta lista, un new para este elemento, un new para este elemento, un new para este elemento. Básicamente lo que hice fue crear una cajita roja y 3 cajitas azules. Esos fueron los 4 news que hice en total. Ahora, si yo esto así nomás, este programa, como ya vieron, está andando, por decirlo de alguna forma. O sea, el comportamiento que uno observa es el que uno querría. Sin embargo, este programa tiene de vuelta lo que se llama un leak o una pérdida de memoria. O sea, está reservando recursos y nunca los está devolviendo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo empezara a generar miles y miles de listas, en un momento la computadora se quedaría sin memoria, básicamente. Cosa que no debería pasar. O sea, si yo empiezo por ejemplo, en un while, genero listas una y otra vez, quizá no sé bien para qué sirve eso, pero supónganse que quiero hacer eso por alguna razón. Está bien que el programa tarde mucho, porque bueno, yo estoy haciendo un while que genera una lista y otra lista y otra lista, pero no tiene sentido que yo me quede sin memoria, porque estoy generando una lista y después ya no la uso más. Esa memoria se debería liberar. Bueno, ¿tiene sentido eso de liberar la memoria o liberar los recursos? Bueno, sí, tiene todo el sentido y por ejemplo, o sea, tengan en cuenta que este programa nosotros lo corremos y tarda, no sé, 7 milisegundos, ponele, algo así, termina muy rápido, pero por ejemplo hay servidores que están corriendo durante días o meses, entonces si ese servidor, por ejemplo, tiene que atender un montón de pedidos distintos, cuando una vez que un pedido fue atendido, no sé, estoy diciendo algo, cualquier cosa, ¿no? Pero por ejemplo un servidor de internet, alguien se conecta al servidor de internet porque quiere ver el contenido de la página de internet, el servidor le tiene que proveer la respuesta y después en algún momento ese pedido ya terminó y el servidor debería liberar la memoria, porque si no el servidor se va a quedar sin memoria y no va a poder atender más pedidos. ¿Está bien? Entonces lo que acá yo debería hacer es, como una cuestión metódica, siempre que uso una lista, cuando termino de usarla, hacer destruir de esa lista. Y acá deberíamos definir la operación destruir L, que recibe una lista y libera toda la memoria asociada a esa lista. ¿Sí? Bien. Bueno, hay un programa que les comento que se llama Valgrind. Pasa que no sé si lo tengo instalado. No, no lo tengo instalado, así que no olvídense de lo que iba a decir. Hay un programa que se llama Valgrind, lo comento, que ejecuta un programa. Yo podría hacer algo así si lo tuviera instalado, pero no tengo instalado ahora. Hace algo así y esta herramienta dice si tu programa perdió memoria o no. En este momento este programa estaría perdiendo memoria porque hizo 4 news pero no hizo ningún delete. Bueno, ¿cómo destruimos todos los elementos de la lista? Bueno, primero, la lista en sí misma es un puntero a algo y ese puntero se construyó haciendo acá arriba, cuando creamos la lista vacía, haciendo un new. Entonces yo acá debería hacer delete de L para deshacer ese new que hice en algún momento, por decirlo de alguna forma, para devolver ese espacio de memoria que había pedido. ¿Con eso alcanza? Bueno, no alcanza con eso, porque si la lista tenía n elementos, también hay n cajitas azules, hay n nodos. Tengo que destruir todos esos nodos también. ¿Cómo destruyo esos nodos? Bueno, recorro uno por uno los nodos. Por ejemplo, voy a hacer un puntero a nodo P que empiece inicializado como el primer nodo de la lista. Y voy a recorrerlos uno por uno. Voy a decir mientras P no sea null, voy a hacer P flechita siguiente. ¿Sí?
Y acá, cada vez que proceso un nodo, esto es como un recorrido, ¿no? Acá inicializo el recorrido, me fijo que no se ha terminado, acá avanzo al siguiente elemento y en un momento tengo que procesar el elemento actual. ¿Qué significa procesar el elemento actual? Significa eliminar ese puntero, o sea, hacer un delete de p. ¿Está bien? Bueno, la idea es esa. Pero si yo hago eso así, acá hay un problema, ¿no? Porque no sé si se entiende cuál es el problema, pero yo acá estoy liberando espacio de la memoria. Estoy diciendo, el puntero apuntaba a una cajita y esa cajita ya no me interesa más. Entonces borro esa cajita, la tacho, la saco de la faz de la Tierra y ahora yo estoy haciendo p flechita siguiente. Esto está mal, esto no tiene sentido. ¿Está bien? O sea, ahora estoy tratando de mirar el contenido que tiene una cajita que acabo de borrar. Eso va a producir algún error. ¿Está bien? Eh, entonces, ¿cómo evito ese error? Bueno, lo que puedo hacer es guardarme este valor antes de borrar p. O sea, por ejemplo, puedo decir que nodo q es una variable nueva que llamo q, es p flechita siguiente, borro p y ahora a p le asigno q. Y eso sí debería estar bien. ¿Está bien? Pregunta parecida si quieren. Este delete L que puse acá abajo, ¿lo podría poner acá arriba? O sea, ¿podría sacar esta línea de acá arriba, de acá abajo y ponerla acá arriba? Bueno, tiene el mismo problema. O sea, si yo acá borro L y después hago L flechita primero, eso estaría mal, ¿no? Porque estaría borrando la cajita roja que representaba esa lista y después tratando de acceder al contenido de esa cajita roja, y eso va a estar mal, no va a tener sentido y probablemente me dé algún tipo de error. Lo que también pasa es que los errores que uno obtiene cuando maneja la memoria y se equivoca al manejar la memoria son medio erráticos de alguna manera, o sea, son impredecibles. Entonces, si yo hago esto, puede ser que si yo tengo buena o mala suerte, no sé si es buena o mala realmente, si yo ejecuto este programa puede ser que no me dé ningún error. O sea, yo compilo este programa y lo ejecuto, no sé, por ahí no me da error. Está bien, de hecho no me dio error. Pero eso no significa que esté bien el programa, de hecho está muy mal este programa. Y podría pasar que mañana ejecute este programa de nuevo y me dé un error horrible. Entonces, tengan cuidado con eso y lamentablemente no hay una manera de eh, testearlo de manera tan predecible, justamente porque los errores de memoria a veces son medio impredecibles. Bueno, espero que se haya entendido todo esto y en particular la idea de manejar explícitamente la memoria. Cuando yo manejo explícitamente la memoria, cada vez que hice un new, después tengo que encargarme de hacer el delete. Si no lo hago, el programa tiene un leak de memoria, o sea, está reservando recursos y después no los está devolviendo, y eso estaría mal. ¿Está bien?